Buenas. Hola, yo soy Joaquín. Y yo, Ariel de Avitánica. Y hoy tenemos una invitada especial. Hola, soy Jessie Sanz, mentora vegana, y hoy vamos a cocinar con productos de la huerta de Avitálica. Exacto. Va a ser un capítulo especial, vamos a probar a ver qué onda, cómo va y a ver si les gusta. Justamente le invitamos a Jessie. Y acá hay algo. Jessie y yo fuimos compañeros de la primaria, es más tipo hasta compañeros de banco. Y después de mucho tiempo nos hemos encontrado de vuelta en esto. Ella, justo como dijo, es mentora vegana, tiene un Instagram donde van a encontrar un montón de recetas súper fáciles para hacer. Les trajimos cosas de la huerta para poder hacer recetas fáciles y vamos a probar a ver cómo sale esto. Contando, Jessie, qué es lo que vamos a hacer hoy. Bien, vamos a hacer un dip, un untable mayonesa de remolachas, que los chicos tienen unas remolachas muy lindas, amarillas y rojas, sangre de toro. Sangre de toro es una de las remolachas y la otra es la amarilla que le hemos mostrado un montón de veces. Después vamos a hacer unos chips de kale crocantes con un toque especial de queso vegano y vamos a hacer unos panqueques de acelga. Excelente, que vamos a aprovechar las acelgas arcoíris que tenemos ahí de colores. Bueno, vamos a empezar con la mayonesa de remolachas. Lo primero que tenemos que hacer es a las remolachas sacarle las hojitas, que no las vamos a tirar porque se pueden aprovechar para otra receta. Y las vamos a cocinar, las puedes hacer hervidas si querés, al horno, o yo las voy a cocinar en microondas porque es mucho más rápido y con el verano está más copado no prender el horno por el calor. Eso es como un re truco, ¿no? Nunca lo había hecho lo del microondas. Yo cocino con el microondas. Nosotros vamos a ser como tus asistentes. Ay, sí, vamos a ser asistentes de Jessie. Vamos a ir alcanzando todo. Bueno, perfecto. Vamos entonces a sacar. No vamos a hacer gran trabajo porque después las vamos a pelar una vez que ya estén cocidas. Bien, le vamos a sacar también un poquito la raíz. Listo. Vamos al micro. Bueno, ahora vamos a hacer unos chips de kale con un toque de queso vegetal. Excelente. Esos chips de kale sí. nos nombraron bastante cuando subimos que estábamos cultivando kale. Sí, así sí, que sí, lo queremos probar a eso. Sí. Bueno, yo les voy a dar un toquecito que no lo vi en ningún lado, no sé si en otro lado se habrá hecho, pero como a mi público le gusta mucho el queso, le vamos a poner un toquecito de queso. Es muy simple, es casi un paso. Lo que vamos a hacer primero es al kale le vamos a sacar la nervadura del medio. Okay. Este kale tiene algo particular. Este kale que estábamos cultivando en la huerta, ahora no me acuerdo exacto cuál es, pero si ustedes se llegan a dar cuenta por la imagen cuál es, nos comentan cuál era. Sí. No sé si es el Nero de Toscana o pasa que teníamos como varios y no me acuerdo exacto ¿Cómo cuál. es el cocodrilo? Sí, como dinosaurio. Claro, dinosaurio. Y tiene como formita. Sí, tiene como piel de dinosaurio. Sí. Vamos a sacarle la nervadura. Lo que vamos a hacer es como para que queden de tamaños de bocaditos, para que no sea tan tosco para comerlo. Entonces lo vamos a cortar en pedacitos, así. Probando el kale en vivo. Me encantó. Es una mezcla entre repollo, o sea, todas las coles me encantan. Es como bien salado aparte. Posta, sí. Y así con todo el kale. ¿Cuánto tiempo tiene que ir en el horno? Hasta que se ponga crocante. O sea, te vas a ir dando cuenta. Depende, viste, también de cada horno. Porque sí. Cada horno, viste, que cocina diferente. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón, sal rosada de Himalaya. Bien, ahora lo que vamos a poner es levadura nutricional, que es lo que le da el gusto al queso. ¿Esto viene saborizado o simplemente? Yo uso la tradicional, la que no viene una saborizada de queso, que es mucho más fuerte. A mí me gusta la tradicional. Es como que para no meterle tantos... Claro, está bien. Saborizantes. Claro, sí. Se le pone bastante. Me gusta con mucha. Sí. Esto es el queso. La combinación de sal, limón y levadura es lo que te va a dar el gustito a queso. Totalmente. Y las grasas también le vienen muy bien para eso. Y vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ahora, simplemente con las manos o con un utensilio, lo que vamos a hacer es como masajear para que todos los ingredientes entren en el kale, ¿sí? Esto lo vamos a poner en una fuente de horno. No hace falta que le agreguemos aceite, si quieren lo pueden hacer. Le pueden agregar o aceite o un papel vegetal. Lo ponemos en el horno fuerte hasta que veamos que están bien crocantes. Claro, aparte de esto ya como le pusimos un poquito de aceite. Por eso no hace falta. Estaría bueno, digamos, que lo pongamos con espacio entre cada uno de ellos, como para que se sequen bien. Claro, y no se encimen. Bueno, exacto. Perfecto. Así que vamos al horno. Vamos. Aquí están los chips. Para probar. Ay, a ver. Bueno, a ver, ¿qué les parece?
Vamos a No, probar. yo voy a probar más. Ay, no. No se peleen. Y tienen Son gustito a muy queso. buenos. Ay, no, qué rico. Son muy buenos. Vieron que Ay, es como para que Tiene crocantito. mucho gusto a queso, chicos. Mm, eso es muy mágico. O sea, ni siquiera es con saborizante a queso. No, Están todo muy, natural. muy buenos. No me esperaba que quedara como tan crocante. Ujú. No nos lo Es comemos inexplicable. todo, pero sigamos comiendo un poquito. Con una El cervecita. último. Ay, sí. Queda- Estamos grabando esto a las 12 del mediodía, o sea que Tenemos el hambre que hambre. tenemos hambre. Bueno, me lo Rico. llevo, chicos. No, basta. lo dejemos como por acá. Cerquita. Así lo vamos sumando con las otras cosas. No vale picotear, ¿eh? No sé. Bueno, vamos a terminar con la mayo. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a hacer la mayo de remolachas. Teníamos remolachas amarillas Sí. y remolachas sangre de toro, ¿sí? Yo les voy a mostrar el procedimiento con las amarillas y después vamos a picotear las dos. Hay algo muy mágico recién que Jessie lo tomó como que era muy natural para ella, pero nos quedamos sorprendidos que fue contarle lo que hiciste, porque cómo cocinó Bien. eso. Bueno, una vez que yo les corté la parte de arriba y de abajo a la remolacha, simplemente lo que hice fue ponerlo en un bowl apto para microondas. Lo metí así como está. Sin sal, agua. sin agua, sin aceite, así como está al microondas. Potencia máxima, a mí me llevó 5 o 6 minutitos de acuerdo a al tamaño de la remolacha. Y listo. Y cuando Muy mágico. lo sacás, ya está. Muy mágico. Cocido. Ahora lo que vamos a hacer es quitarles la piel. La podés hacer, es muy fácil, lo podés sacar con la mano, así, o con un cuchillito. Bien. Ahora que ya las tenemos peladas a las remolachas, simplemente lo que vamos a hacer es procesarlas con sal, ajo y aceite. Excelente. Muy fácil. Perfecto. Vamos a poner medio diente de ajo. Si son fan del ajo como yo, le meten lo que quieran. Van a poner sal, un poquito de aceite de oliva. Después lo que nos falte lo vamos a ir agregando. Lo importante es no pasarnos y ahora simplemente procesamos. Entonces lo vamos a procesar hasta que tenga una consistencia de untable de mayonesita. Si vemos que nos hace falta como un poquito más de aceite, le vamos agregando. Eso lo que va a hacer es como que le dé más textura, más cremosa, ¿sí? Ok. Si nos gusta con un poquito de aceite, va a andar joya también. Bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, ¿y ahora con qué vamos a seguir? Bien, vamos a hacer unos panqueques de acelga arcoíris. Ay, qué rico. Bien, lo que vamos a hacer es, a las acelgas les vamos a cortar los tallitos y las vamos a hervir, o también lo podemos hacer en microondas. Yo esta vez los voy a hervir. Recuerden que los tallitos los podemos utilizar para otra receta. ¿Acá ¿Sí? los vamos a utilizar para algo o no? En este punto no, pero lo podemos hacer apanados como si fueran milanesas. Sí. O lo podemos hacer también crocantes como snack Ah. al horno. Yo muchas recetas las utilizo porque me gusta que le suma textura y mucha fibra. Ay, sí. Estas son las acelgas arcoíris que miren qué bonitos colores que tienen. ¿Y cómo es que las acelgas tienen esos colores? Lo que pasa con estas acelgas, a ver, mira, así les muestro como bien los tallitos. Las acelgas y las remolachas son hermanas, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, por la polinización cruzada, los colores de las remolachas pasan a las acelgas y terminan teniendo este tipo de colores. ¿El sabor es parecido? Sí, es lo mismo, Sí. tiene el mismo sabor, eso es muy loco. Lo mismo la remolacha que usó Jessie para amarilla, tiene el mismo sabor que una remolacha roja. Lo que vamos a hacer entonces, simplemente le sacamos los tallitos. Y estas las vamos a cocinar. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Es muy simple, simplemente hay que mixar todos los ingredientes y después los vamos a cocinar como un paquete común, ¿sí? Bueno, Lo que vamos a poner es 2 tazas de harina común. También la misma cantidad de harina en acelga, ¿sí? Tiene que Ok. estar hervida o cocida. Si está hervida y tiene un poquito de líquido, genial porque va a ayudar a la humedad de los crepes. Bueno, vamos a agregar también 2 tazas de agua. Después vamos a agregar sal y pimienta. Esto yo lo voy a agregar, después uno siempre lo va probando y rectificando. Claro. Vas Bien. viendo si hace falta un poquito más o no. ¿Sí? Vamos a un poquito de pimienta. Ah, bueno, eso Para sí, mí, no aprovechen y chequen la cantidad de recetas que tiene Jessie en su página de Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Jessie? Mi Instagram es @jessie.an. Bueno, igual va a estar por algún lado también. También me pueden encontrar como mentora vegana. Bien, y lo que vamos a agregar son semillitas de chía o de lino. Esto lo Ok. que hace, cuando toma contacto con el agua y se tritura, lo que hace es libera como un gel que Ah. nosotros lo utilizamos como reemplazo del huevo. ¿Sí? Ah, muy ok. bueno. Está muy bueno. Bueno, ahora vamos a mixear todo y se va a formar como una pastita muy linda. Bien, perfecto.
Bueno, esta mezcla la vamos a dejar reposar unos 5 o 10 minutitos para que se hidrate bien la harina y luego la vamos a cocinar como un panqueque común. Ok. Bien. ¿Sí? Vamos entonces a dejarlo reposar y luego a cocinar. Terminamos entonces con... Ya están las 3 cosas que Jessy vino a hacer. Increíble. O sea, Pero bien fácil, ¿viste? Sí. Y bastante rápido. Sí, ahora nos toca probar estas cosas. esto, sí. Ya, Porque yo quiero- tienen una pinta. Sí, sí. O sea, miren lo Basta, que es. no, muchísimo. No, yo quiero probar esto, a ver. A ver. Ah, y encima Jessy trajo Pedacito de un pan que este. hizo ella, que es este pancito que tenemos acá, Ah. caserito. Ah. Es el que les cuento siempre que desayuno. Vamos a ver qué tal. Salió la mayo. Muy buena onda. Salió rica. Ujú. Ah, no, lo rico que está esto. Esto, Queda bueno, ¿no? si tienen que ir, chequenlo, pruébenlo porque son buenísimos. estos de acá. Tomatitos Fueron los cherries de la favoritos. huerta también. Y todo absolutamente. No, porque no hay huevo, así que todo ha sido como de la huerta. Los cherry los trajo Jessy de su huerta, no tenemos cherry nosotros. Ah, Vamos a probar los Ay, panqueques vamos también. a probar los panqueques porque. Porque tienen alguien una lo pidió. pinta. Yo Ah, como. no. ¿Son buenas? No, están geniales. A ver. ¿Viste? Sin huevo. Ay, qué rico. A ver, No, yo quiero claro, porque no ponerle tenían huevo esto. Panqueques sin huevo, sin leche. Un poquito de mayonesa. No me doy cuenta. A ver, a ver. Ay, no. Están deliciosos. El panqueque, ¿ves? Los puedes hacer tipo untable como tortillita o puedes armar tipo grabs. Ah, claro. Arrolladitos. Ay, qué rico. Todo Sí, a mí de me re gustó panqueques. esto. Ay, todo. Bueno, súper gracias, Jessy, por haberte prestado para venir acá, por haber tenido la buena onda. Fue medio largo para el Ay, detrás de hermoso. escena, pero para haberte bancado todo esto, gracias. Gracias. Bueno, Yo les vamos. doy a ustedes. Ay. Por recibirme en su casa, chicos. Ahora se va a cambiar todo encima del Bueno, me van a tener que invitar a la nueva. Sí, sí. Eso díganos ustedes si quieren más este tipo de contenido, si la quieren a Jessy acá cocinando, porque nosotros no vamos a cocinar, es ella la que Ella hace la todas que estas nos cosas. cocina. La pueden encontrar en Instagram como jessy.sans, lo vamos a escribir por algún lado de la pantalla, Sí, a nosotros nos encuentran como Avitánica en Instagram y en YouTube. Así que, bueno, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.